Buenos días, buenos medios días. Vamos a comenzar. Un segundo que preparo las cosas y nos ponemos con ello. Partiremos. Bien, pues bienvenidos a todos a este último webinar del año, donde tenemos como objetivo pues, hacer un repaso de lo que han sido las novedades de producto en Proficy, en la familia Proficy de Gibernova, y plantear también lo que ya se apunta de cara al año 2026, que tiene bastantes novedades a nivel de producto y de nuevos productos y de nuevas funcionalidades interesantes para todos aquellos pues, que queréis mantener vuestros sistemas actualizados. Voy a abrir aquí la presentación y bueno, pues vamos con ello. La idea con esta presentación, como os decía, es poner los puntos sobre las IES sobre lo que ha sido la evolución del producto a lo largo de este último año y, bueno, un poco de retrospectiva también para entender hacia dónde tener visión global de hacia cómo está evolucionando el producto y ver lo que apuntamos de cada año que viene, como os decía. Entonces, bueno, lo primero es decir que la suite de G pues es un portfolio. Es un portfolio completo que cubre desde la automatización básica a la ejecución de la producción, lo que serían sistemas MES, gestión del dato a nivel de empresa, optimización de la producción y recientemente también lo que es la planificación, el scheduling de las tareas de producción dentro de entornos típicamente industriales. O sea que es una suite cada vez más completa que va creciendo con nuevos productos y que tiene voluntad de cubrir todas las necesidades de OT en vuestra organización, ya sea industrial o del ámbito de infraestructuras, y, un amplio abanico de circunstancias. Aquí tenéis la foto de familia con estos productos, veis pues, ordenados con la pirámide CIM, yendo desde la parte de comunicaciones con los sistemas de control en la parte de abajo, bueno, lo que sería la supervisión y control de los SCADAs, la parte de registro histórico de datos, gestión de la producción y esta última capa de Scheduler que os decía que es un producto que desde allí pues, se ha incorporado este año a la familia y que desde Opertec pues, en el año 2026 vamos a lanzar campañas y tenemos muchas buenas expectativas y esperanzas con Proficy Scheduler, porque es un poco el complemento que nos faltaba, ¿no? Dentro de toda esta panoplia de soluciones OT que veis. Entonces, si nos enfocamos en las novedades, me gustaría hablar un poco a nivel filosófico, si queréis, de cómo está evolucionando todo el software que tenemos y las nuevas adquisiciones que hemos ido incorporando. Entonces, esta es una slide que hemos utilizado, llevamos ya un tiempo utilizando, porque es la estrategia de producto a largo plazo. Es algo que no se prevé que cambie en los últimos años y que se está trabajando mucho en esta línea. Deciros pues eso, que estamos yendo, el fabricante, Gibernova, está yendo hacia una versión unificada de los sistemas, hacia centralizar tanto lo que es la gestión de los diferentes softwares de Proficy, a también centralizar lo que es la experiencia de usuario. ¿Vale? Evitar, pues eso, tener que trabajar en el SCADA y luego ir a trabajar al Historian y luego ir a trabajar al Scheduler o al MES o lo que sea, sino que ofrecer esa gestión centralizada de todos los productos pues para que toda la plataforma Proficy pues tengamos esa visión global de que es un único producto. Y esto nos levanta mucha potencialidad en mejora en cuanto a la gestión, pero también en cuanto al uso del software como usuarios. El hecho de tener todo centralizado estandariza la solución y simplifica los procesos. Aquí pues veis, bueno, desde estandarizar la recogida de datos y consolidación, contextualizar los datos, aplicarle analítica para tomar mejores decisiones, visualizar los datos de manera centralizada y distribuir la información desde un único punto. Todo esto pues es un poco la evolución del estado del arte en los sistemas OT y es la bandera que ya llevamos años empuñando en toda la suite Proficy. Decir también que somos la única suite dentro del mundo OT de automatización que incorporamos en lo que es el SCADA, pues la parte de Machine Learning y de analítica avanzada con C-Sense, que es otro de los productos de la familia. Entonces, bueno, lo que es la administración centralizada, lo que es la gestión
que hacemos los administradores de los sistemas la encarna en el Configuration Hub, que es este nuevo producto que ya llevamos 3 o 4 versiones oyendo, tanto en lo que es en el SCADA como en Historian. Se trata de una plataforma web que está incluida ya en los productos, no requiere una licencia propia, y desde ella, pues bueno, gestionamos tanto lo que es la configuración de los productos Proficy que tenemos adscritos, que tenemos registrados, como lo que es el modelo único de instalación, el modelo único de nuestro esquema de datos SCADA, lo que es la gestión de licencias y en un futuro medio plazo, pues también lo que sería incluso la gestión de versiones dentro del software. Esto es lo que pretende hacer Configuration Hub. Y en un segundo término, pero muy de la mano con él, está Proficy Authentication, que es lo que veis aquí a la derecha, la parte de gestión de usuarios. Para ponerle un poco de cara a todo esto, un breve vídeo que tenéis aquí, donde vemos pues, cómo nos logamos a la interfaz web de Configuration Hub con un usuario. Esto al final, todos estos nuevos desarrollos y estos nuevos productos tienen que tener este interfaz web, porque es lo que el mercado pide hoy en día. Y entonces vemos pues, que a la izquierda pues, tenemos, en primer término, estamos viendo lo que es la gestión de usuarios, el Proficy Authentication, que gestionamos desde la interfaz gráfico de Configuration Hub, y aquí pues vemos los diferentes usuarios y los permisos que les podemos dar. En esta misma visión unificada tenemos un nodo IFIX que estáis viendo aquí, que podemos desplegar, tenemos un proyecto y podemos ver las conexiones de datos que tiene, el modelo, que luego definiremos un poco mejor, la PDB, esto es el visor típico de la PDB con todas las señales que hay en la base de datos IFIX, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la configuración IFIX es gestionable desde esta página web. Y en tercer lugar, en este ejemplo que vemos aquí, pues tenemos registrado un producto de nueva incorporación de estos últimos años, que es Operations Hub, donde vemos que hay varias aplicaciones desarrolladas con este producto y las estamos también gestionando desde aquí. Al final es el paradigma este de uno solo para gobernarlos a todos, ¿no? Un único portal web para configurar todos los productos de Proficy. Avanzando un poco más en esto, y en este paradigma de centralización y de gestión centralizada de los productos Proficy, pues tenemos también la otra cara de la moneda. Si hemos visto que Configuration Hub centraliza la gestión, lo que es la parte de usuario, de interfaz de usuario, también se centraliza en Operations Hub. Y Operations Hub tiene la voluntad de ser esto, una ventana única para gestionar el HMI de todos nuestros productos. Y aquí pues hablaríamos tanto de gestión de procesos secuenciales, como podría ser Batch, aquí a la izquierda, como lo que sería el análisis de datos históricos, generación de cuadros de mando, tareas tipo workflow y, bueno, cualquier tipo de aplicación. Ya no solo, es un HMI que no está restringido solo a los productos Proficy, sino que el hecho de que utilice estándares para recolectar los datos que veis aquí, OPC-UA, MQTT, REST y SQL, pues hace que también lo podamos utilizar con muchos otros productos compatibles con estos estándares. Entonces, construyamos esta ventana única para que el usuario tenga una experiencia de usuario completa, en la que tenga acceso a toda la información que él necesita. Y es un acceso bidireccional, que nosotros mostramos esa información con un surtido de widgets muy completo, pero al mismo tiempo, si las fuentes de datos permiten escritura, nosotros desde aquí vamos a poder enviar mandos y realizar acciones de control sobre todos estos productos que tengamos por debajo. Entonces, bueno, un HMI centralizado. Aquí pues también un brevísimo ejemplo donde vemos pues una aplicación desarrollada en Operations Hub donde tenemos pues un mapa y vamos seleccionando diferentes ubicaciones y en función de lo que yo pinche en este mapa pues se ajusta el contenido de las otras secciones de la pantalla. Aquí trabajamos mucho por sectores de pantalla, es una especie de collage, un mosaico de widgets que nos componen la pantalla y vemos pues, que cargamos diferentes trends en la parte superior derecha, relojes en la parte inferior y listado tipo tabla en la parte inferior izquierda. Todo esto, pues, a pesar de ser widgets independientes, están contextualizados. Es una única aplicación y lo que yo haga en un widget me puede afectar a los otros que estén en esa misma pantalla. Entonces, este sería el ejemplo del HMI integrado. Entonces, bueno, el elefante en la habitación, ¿no? Realmente, ¿por qué tendría que hacer yo? ¿Qué impacto tiene en mí como cliente final, ya seáis industriales o integradores?
yo realmente os podéis hacer esta pregunta, ¿no? De decir, yo hasta qué punto me tengo que actualizar, hasta qué punto me impactan todas estas novedades. ¿Esto es una necesidad, todo esto que os estoy diciendo? ¿Por qué General Electric toma este camino hacia esta gestión centralizada, web, de todos los productos? Bueno, primero porque es un estándar, el estado del arte está evolucionando en esta dirección. Y luego porque hay una serie de beneficios innegables en el hecho de actualizarse, más allá de que nos vayamos a coger estas nuevas funcionalidades. Y es lo que queremos representar aquí. Lo primero es evitar la obsolescencia. La obsolescencia es un foco de problemas, tanto si sois industriales como integradores. No queremos trabajar con equipos obsolescentes porque nos van a generar problemas en nuestro día a día. Luego hay un segundo punto, la seguridad. Hay unas normativas de ciberseguridad que están planeando en el aire y que cada vez nos están impactando más en nuestro día a día. Hasta hace 10 años, a lo mejor la gente que trabajamos más en automatización y en OT, la ciberseguridad era una cosa que nos tocaba muy, muy tangencialmente, era más de la gente de IT, pero hoy en día ya no es así. Entonces, nuestros clientes, los usuarios finales, nos requieren implementar funcionalidades de ciberseguridad. Luego, hay un tercer punto que es beneficiarnos de todas estas nuevas funcionalidades, ¿no? La mejora operativa que supone para mí el tener un portal único, ya sea administrador o usuario, que tenga un portal web único donde yo puedo hacer todo lo que necesite con mi software, tiene un beneficio innegable. Y luego, pues también otros puntos, como puede ser aprovechar las capacidades de analítica avanzada que dan algunos de estos productos, o modernizar en general la experiencia del usuario, ¿no? Dejar pasar de las pantallas de las aplicaciones pesadas, las aplicaciones que van instaladas en el ordenador, a todo el paradigma de movilidad en el cual yo abro mi navegador web, lanzo una URL y me pongo a trabajar, ya sea un administrador con Configuration Hub o un usuario final con Operations Hub. Entonces, bueno, estos son los 5 puntos que mueven la necesidad de actualizar y de mejorar el software. Y es por estos puntos por los que esta presentación de hoy pensamos que es interesante. A nivel de ciberseguridad, pues decir eso, que estamos en este equilibrio del modelo CIA, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? De que el tema de la ciberseguridad tradicionalmente era algo que venía muy impuesto por IT, pero que en los últimos años también nos afecta a OT, pero desde una perspectiva diferente. En el mundo OT lo que se prima más es la disponibilidad de los datos para que los pueda utilizar nuestros usuarios y luego, pues en menor medida, integridad y en última medida la confidencialidad. Sin embargo, la gente que está más en IT pues tiene estas prioridades invertidas, pero al final son 3 aspectos a los que de una manera u otra hemos de dar respuesta. Y para poder hacerlo bien es imprescindible pues actualizar y estar al día, mantener al día los productos Proficy que tengamos y de Proficy y de terceros. Entonces, bueno, un punto clave que en este aspecto que G Vernova refleja en sus productos Proficy, pues es el tema de la confianza cero, del Zero Trust que vemos aquí, ¿no? Y que en buena medida pues contestamos pues, utilizando Proficy Authentication como gestor de las cuentas de usuario y de los permisos en toda la suite de productos Proficy, implementar los permisos, por lo tanto, de accesos, establecer firmas digitales sobre las descargas del software, eso es algo que también estamos haciendo ya en las últimas versiones, de que el blueprint que instalo, el CD o el DVD que me baje y que instale esté firmado, y luego incluso los desarrollos que yo haga sobre mis productos Proficy pues tengan verificación de autenticidad y de auditoría para que no me suplanten y no me hagan daño por ahí. Otro punto pues, que vemos aquí abajo es la parte de utilizar protocolos basados en certificados, como pueda ser OPC-UA. Bueno, pues todas estas funcionalidades nuevas se han ido incorporando en los últimos años y son, por tanto, un punto clave a la hora de considerar una actualización de mis productos Proficy. Algunos temas concretos, pues bueno, que también por abundar más, ¿no? Y tirar la pelota, bajar la pelota al suelo, pues recordaros que desde octubre de este año no tenemos Windows 10 o no tenemos ya un soporte oficial de Microsoft. Entonces, bueno, esto es un tema que nos mueve también a la actualización de los productos Proficy por el tema de la compatibilidad
de mi SCADA, de mi Historian, etcétera, con el sistema operativo sobre el que tengo que correr. Otro punto clave, pues es eso, que a veces yo estoy corriendo sobre unos servidores, si aún estoy corriendo sobre servidores hardware y no virtuales, bueno, que necesitarán un repuesto y hay una obsolescencia también, ya no solo del sistema operativo, sino sobre el hardware que yo voy a tener que correr. Y esto, pues el hecho de renovar el hardware me implicará nuevamente renovar el sistema operativo y con ello todo el aplicativo Proficy que pueda haber encima. Proficy y de cualquier otro tipo. Y lo último, pues bueno, es eso, la ciberseguridad, los CVEs que se van publicando, el malo de la semana que va saliendo periódicamente y que impulsan a tomar medidas a nivel de configuración y de IT, pero también por parte de los fabricantes del software. Y bueno, GE tiene una política de actualizaciones de su software periódicas mediante paquetes de actualización, los conocidos SIMs, que van saliendo periódicamente hasta que una versión queda fuera de soporte y entonces ya la actualización periódica la tengo en las versiones siguientes. Y esto pues también me va moviendo, me va obligando a estar actualizado para poder estar tranquilo y estar cubierto en el aspecto de la ciberseguridad. Bien, vamos a... Esto es un poco la foto general. Entonces vamos ahora a ver un poco más de detalle. Vamos a hablar de funcionalidades en diferentes productos Proficy para desarrollar todo esto, para ver cómo se está materializando toda esta filosofía y todo este contexto general en nuestra suite de productos. El primer punto que hemos citado antes es Proficy Authentication. Proficy Authentication es, junto con Configuration Hub, esos dos componentes comunes que van con todos los productos Proficy y que ofrece, en este caso, Proficy Authentication, la capacidad de hacer una gestión de los usuarios común, ¿vale? Yo daré de alta grupos y usuarios aquí y estos grupos y usuarios los podré utilizar en iFix, en Simplicity, en Historian, en Plan Applications, en Operations Hub. Me evitaré, por lo tanto, tener que ir gestionando listas de usuarios, grupos y permisos en cada una de mis aplicaciones Proficy. Y no solo eso, el hecho de tener ese single sign-on, ese SSO que me brinda Proficy Authentication, también me va a permitir simplificar luego lo que es la integración con el dominio, que es algo que muchos clientes finales nos piden ahora. Es decir, yo no quiero andar gestionando usuarios en Proficy, ni en Proficy Authentication, ni en ningún sitio. Yo trabajo con un dominio Microsoft y bueno, quiero que desde ahí yo gestione de alta y de baja los usuarios. Pues bueno, el hecho de tener un único punto de configuración de usuarios en Proficy me facilita esa tarea de sincronización porque será un único sitio que yo tendré que sincronizar. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces tenemos también pues, temas como la verificación de usuario multifactor, que me pite en el móvil para que yo confirme el login, como ya hacemos cuando vamos a trabajar con nuestra banca online o hagamos una gestión electrónica con la administración, pues esto también será posible a través de Proficy Authentication. Es posible a través de Proficy Authentication. Como os decía, el Proficy Authentication lo podemos utilizar de dos maneras, que sea él mi gestor de usuarios, que sería el Built-in Identity Provider que veis aquí, y la otra es que el Proficy Authentication esté en sincronización con un dominio, que es lo que veis aquí abajo. ¿Vale? De una forma u otra, pues bueno, es nuestro gestor de usuarios central para toda la suite Proficy. Otro tema concreto que decíamos, bueno, Configuration Hub, ya no solo para gestionar mis productos Proficy, mi iFix, mi Historian, mi Simplicity, mi Plan Applications, mi Operations Hub, etcétera, sino que además Configuration Hub hace una gestión centralizada de las licencias, que es otro punto. Y de esto hemos hecho un webinar, uno de los webinars trimestrales de este año, que tenéis el enlace aquí, va sobre eso, sobre cómo gestionar las licencias desde Configuration Hub. Y en segundo término hablamos también de cómo se registra el alta o baja de los productos Proficy dentro de un portal Configuration Hub. ¿Vale? Está claro que yo instalaré un Configuration Hub en alguno de mis ordenadores y entonces yo esos diferentes ordenadores que tengo con software Proficy lo tengo que registrar para que así aparezcan en el Configuration Hub y los pueda gestionar desde allí. Pues bueno, esto es otro de los casos de uso importantes que GE ha estado trabajando en las últimas versiones para simplificar al máximo, para que sea fácil
hacer este tipo de gestión para luego a partir de ahí comenzar a trabajar con Configuration Hub y dejar en un segundo plano las consolas de administración locales de cada uno de los productos. Esto se ha hablado ya, hemos tocado así un poco por encima y es algo que está sonando mucho ya en los últimos años, el concepto del modelo común, ¿no? Al final, yo establecer el hecho de trabajar con Configuration Hub me permite desarrollar mis aplicaciones Proficy en un contexto en el cual yo tengo un modelo común de elementos gráficos, de estructura de variables, de historización y de alarmística. Yo defino unas clases en Configuration Hub y las puedo utilizar en mis diferentes productos Proficy. A día de hoy, en iFix, en Historian y en Operations Hub. Y en el futuro próximo, Simplicity también se podrá integrar dentro de esta manera de trabajar. Simplicity ya trabajaba así ya por su cuenta desde hace muchas versiones, pero ahora esa gestión de modelos, de clases y objetos se alineará para que sea realmente común a todos los productos de Proficy. Bueno, eso es algo que cambia mucho la manera de trabajar y tiene unas ventajas innegables en cuanto a estandarización de las aplicaciones, coherencia a lo largo de diferentes productos para que hagan una misma gestión, reutilización de código, de desarrollos. Bueno, es un cambio en la manera de trabajar que ya es una realidad, sobre todo, como os decía, en iFix, Historian y Operations Hub. Y cada vez se irá extendiendo al resto de productos. Bien, vamos un poco ahora cada vez a lo más concreto, ¿no? Hemos definido las funcionalidades nuevas que van incorporando estos componentes comunes, Configuration Hub, Proficy Authentication. Pues bueno, ahora vamos a ver en iFix, que es pues nuestro caballo de batalla. Y aquí tenéis una foto de familia, una línea temporal de prácticamente buena parte, iba a decir todas las versiones, pero no, las últimas 10 o 15 versiones, bueno, desde la versión 3.5 que vemos aquí. He pintado en amarillo algunos de los hechos que me han parecido más destacables y bueno, y lo que queremos aquí transmitir sobre todo son dos cosas. Una, las versiones que están actualmente bajo soporte, que son las 6 que veis pintadas a la derecha. Y luego esta idea de que iFix es un producto vivo y que G está haciendo un esfuerzo constante para irlo adaptando a la medida de los tiempos y del estado del arte, ¿no? Si centramos el foco en las últimas 4 versiones, por eso no he subrayado nada en la visión anterior, pues vemos pues eso, la incorporación del cliente OPC-UA en la versión 6.1 y cómo progresivamente hemos ido incorporando estas funcionalidades de gestión centralizada ya en la versión 6.1 y muy especialmente en la 6.5, 2022, 2023 y 2024, que es la que tenemos ahora. Vale, entonces, bueno, pues vemos eso, cómo iFix primero se ha adaptado para trabajar con este concepto del modelo de clases y objetos y luego cómo se ha ido integrando lo que era su gestión local en Configuration Hub. ¿Vale? Entonces, bueno, si vamos a cosas más concretas, pues por poner algún ejemplo, lo hemos visto antes muy rápidamente, pero aquí a la parte izquierda, pues veis cómo podemos gestionar la PDB, la base de datos de tags de iFix, desde Configuration Hub. Y bueno, seleccionamos los tags aquí en el menú que tenéis a la izquierda. Y luego, pues bueno, aquí vemos el detalle con todas las propiedades de un tag. Esto es lo que tradicionalmente se ha hecho desde una aplicación de escritorio instalada, pero ahora lo podemos hacer desde cualquier navegador web. Luego, pues más cosas que vemos aquí, pues la parte de lo que es el modelo que decíamos antes. Aquí arriba donde estarían las clases y aquí abajo es donde estarían las instancias. Y cuando yo tengo una clase de un dispositivo ascensor con 5 señales, aquí genero instancias para dar de alta 5 ascensores y entonces el resultado son 5 por 5, 25 señales, 25 tags que me aparecerán en la PDB. ¿Vale? Y cuando yo tenga que hacer un cambio en el ascensor para añadirle una alarma, lo haré en la clase, esto se propagará a las 5 instancias y de ahí a las 5 alarmas que yo tendré en la PDB. ¿Vale? Esa es la manera de trabajar.
por abundar más en el tema de alarmas, pues vemos aquí eso, si yo quiero hacer gestión de alarmas, pues veo toda la definición de la alarmística de una señal, que como la tenemos implementada en Configuration Hub, y bueno, y luego pues eso, la gestión fina de los límites, prioridades de alarmas y demás, pues eso, todo esto también ya ha sido implementado en Configuration Hub, ya no hace falta que lo hagamos donde lo hacíamos tradicionalmente. Seguirá siendo posible hacerlo en el entorno tradicional, pero bueno, una de las cosas que nos toca a nosotros como distribuidores, evangelizar a toda nuestra base de usuarios para que conozca este nuevo interfaz y que es más potente y que nos va a abrir nuevas posibilidades y evitar que sigamos trabajando siempre de la misma manera. Que cuando migremos un iFix, pues bueno, seamos conscientes de que tenemos todo esto y que lo podemos utilizar, que lo exploremos y que veamos todas las ventajas que nos va a reportar utilizar estas nuevas herramientas. Aquí pues vemos lo que sería la SCU, los parámetros generales de mi aplicación iFix, que también los podemos gestionar desde aquí, las tareas de arranque de un nodo iFix, donde yo le digo que arranque colectores o que me abra el workspace y demás, esto lo haríamos desde aquí, y la gestión de la redundancia. Como veis, todo lo relativo a la configuración de iFix ya está disponible para gestionar desde Configuration Hub en la versión 2024, que es la versión que tenemos en distribución actualmente. Y en versiones anteriores, pues bueno, hay una presencia más o menos parcial de todo esto que estáis viendo ahora. Pero la versión 2024 tiene todo ya delegado en Configuration Hub. Todo excepto lo que es crear pantallas. Dibujar pantallas se sigue haciendo de momento donde siempre. Si son pantallas de iFix. Si son pantallas de Operations Hub, ya lo trataremos después. Entonces, la manera esta de trabajar es, bueno, es llevar esta filosofía de gestión centralizada y demás que hablábamos al principio en abstracto, pues en el caso particular de iFix, supone que desde Configuration Hub yo despliegue mis configuraciones, mis pantallas, mis tag groups, mis recetas, desde un único servidor yo pueda desplegarlas en toda mi base instalada de clientes y de un único clic y me evito, pues como se hacía tradicionalmente, tenerme que ir copiando las cosas en un USB y yéndome a cada ordenador con pantallas que es un cliente de mi servidor, pues a actualizarlo. ¿Vale? Y esto pues es un poco lo que se ilustra en este pequeño vídeo, donde tenemos un Configuration Hub gestionando un nodo iFix y aquí nos vamos a la vista de deployment, que se llama, y bueno, marco en este menú lo que yo quiero desplegar, ¿no? de la configuración que tengo en el servidor, qué es lo que quiero enviar a mis clientes. Y aquí estamos seleccionando unas cuantas pantallas que a mí me interesa, e incluso creo que marcamos unos tag groups, veo que pone aquí, y archivos FXG con la parte de scripting, y le digo, venga, esto me lo despliegas. Y entonces se distribuye automáticamente a todos los nodos cliente, y ya está, ya he terminado. ¿Vale? Otro punto clave, no es de la versión 2024, pero sí que es de la versión 2023, la penúltima versión, y que es muy importante y que hemos de destacar mucho, es la mejora que se ha hecho en la gestión de la redundancia de iFix. ¿Vale? Se ha cambiado a nivel de arquitectura el mecanismo de sincronización entre el servidor primario y el secundario. Ahora viajamos por TCP con unos paquetes de red optimizados y todo esto que nos permite, pues yo ya no tengo que tener los dos servidores redundantes, el primario y el secundario, juntos. Ya no tienen que estar en la misma red. En las versiones más antiguas tenían que tener incluso un cable de red dedicado, eso ya hace tiempo que no. Pues bueno, es que ahora podemos tener uno en Boston y el otro en no sé dónde. Es difícil de pronunciar, pero lo voy a intentar. Schenectady. Albany, bueno, sí, en Nueva York, distribuidos muchos kilómetros. Los podemos tener como tan separados como haga falta, porque la sincronización entre primario y secundario es mucho más eficiente. Y esto también ya no es solo que queramos separar los nodos porque los queramos tener en edificios diferentes. Nos encontramos con clientes que tienen sistemas iFix con unas bases de datos muy pesadas y que cuando tenían que bascular de primario a secundario, aun estando juntitos, pues tardaba mucho. Esto pues ahora, desde la versión 2023, se ha mejorado de una manera sensible y aquí veis algunas métricas indicadas en la presentación. Vale, el detalle lo dejo para que lo podáis consultar después. Más cosas que se han incorporado en iFix. Bueno, hay muchas mejoras de rendimiento en cuanto a la generación y distribución de alarmas
y los escenarios de avalanchas de alarmas que a veces pues, se podían desbordar las colas y había que ir haciendo una gestión muy, muy fina de todo esto para que funcionara bien, insisto, en sistemas grandes, pues todo esto se ha mejorado sensiblemente. Así como también lo que son los tiempos de arranque del workspace, que también en sistemas complejos y demás pues se había degradado con las sucesivas versiones. Esto pues se ha hecho un poco, se ha vuelto a la tabla de diseño y en la versión 2024 de iFix pues se han podido conseguir unas mejoras muy notables. Otros cambios, pues bueno, en la gestión de las áreas de seguridad, ahora podemos hacer combinaciones más flexibles y los contadores de alarmas por área de seguridad, que antes también daban una información interesante, pero no tenían en cuenta una característica nueva como es el shelving, el almacenamiento de alarmas, ¿no? La inhibición temporal de alarmas. Pues bueno, yo ahora en mis contadores de alarmas de iFix tengo las alarmas reconocidas, las no reconocidas por cada área y además las que están en shelving o no. ¿Vale? El shelving, recordad que es también una novedad de la versión 6.5, que es inhibir temporalmente, pedirle a iFix que temporalmente inhiba una alarma o un grupo de alarmas por un periodo de tiempo acotado, lo cual ayuda mucho a evitar ruido de alarmas cuando se está haciendo mantenimiento en una sección de la instalación. Bueno, pues todo esto son mejoras que se han ido incorporando. Aquí tenéis, tomando como referencia la versión 5.5, como bueno, unas métricas de mejora de rendimiento respecto a varias versiones, especialmente la ultimísima versión 2024 con el SIM General 002, ¿vale? Que es, bueno, ahora ya no es la ultimísima, pero hemos incluso sacado un par de SIMs más, pero bueno, es un punto de referencia para que veáis todas estas mejoras de rendimiento centradas en la parte de gráfica, en la parte del HMI, que se han incorporado en iFix en la última versión. Y entonces, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues este año 2025 no ha habido versión de iFix, pero el año que viene sí se espera que haya una. Y bueno, pues se va a seguir trabajando en mejorar la experiencia de lo que es la instalación del software. Se va a seguir trabajando en el rendimiento de las pictures y se va a incorporar Python. Se va a incorporar Python como scripting bueno, pues para trabajar con los tags de la PDB y realizar schedules. ¿Vale? A nivel de pantalla, a nivel de HMI, en principio no, todavía no en el corto plazo, pero todo lo que es el scripting de schedules y de tareas programadas dentro de iFix va a incorporar Python como una alternativa al Visual Basic. Además, se va a hacer se va a registrar un ActiveX nuevo para cuando tengamos que mostrar páginas web incrustadas en nuestras aplicaciones, que será compatible con algunos de los widgets que hemos visto de Configuration Hub, con lo cual nos será fácil mostrar el HMI de Configuration Hub dentro de una pantalla iFix, por si se quiere hacer alguna tarea de gestión, que lo podamos hacer dentro de una picture y no tengamos que ir saltando de la picture de iFix al navegador web. Bueno, diferentes mejoras que están previstas para este año que viene también a nivel de gestión centralizada, pues bueno, de mejorar los procesos de registro y de agregación de alarmas, etcétera. Esto lo iremos concretando pues, en próximos webinars. Esto es una foto general a nivel de iFix. El otro es cada de la casa y los que me conocéis, pues mi debilidad, porque yo soy muy fan de Simplicity. Bueno, pues es aquí también un poco hacer lo mismo, ver cómo es un producto también plenamente vigente, que va evolucionando a lo largo de los años, que ha sufrido cambios notables en algunas versiones que tenemos aquí marcadas y que, bueno, pues que también en lo particular, en el año 2024, aquí yo quería que salía todo de golpe, aquí. Pues lo tenemos resumido aquí, las novedades del 2024. Por un lado, la parte de componentes comunes de Proficiency Authentication y Configuration Hub, pues nos afecta también aquí, de que tenemos gestión centralizada de usuarios y licencias. Y luego, bueno, tenemos mejoras de rendimiento, tenemos algunos métodos nuevos en las pantallas, ¿vale? Para las acciones, los procedimientos sí, preconfigurados que permite Simplicity en el HMI, pues se les han incorporado algunas posibilidades más para hacerlos más potentes. Pero bueno, aquí a mí me gustaría destacar dos cosas. La primera es el lavado de cara muy importante que se le ha hecho a la redundancia de Simplicity, que ahora ya podemos decir que
permite, el hecho de tener un servidor Simplicity en redundancia, nos implica que ya podemos hacer cualquier cambio en el sistema sin tener que parar nada en ningún momento, ¿vale? Es lo que se llama RCU, Redundant Configuration Update. Básicamente lo que se puede hacer ahora, lo veremos luego, es que yo puedo pasar el sistema al secundario, hacer cualquier tipo de cambios en el primario, todos los usuarios siguen trabajando con el secundario sin enterarse, y cuando yo he terminado, volver a sincronizar ambos servidores y que el sistema se implemente los cambios sin que se produzca ninguna afectación a los usuarios. Esto hasta ahora no era posible. Con esta nueva gestión de la redundancia, sí. Además, el hecho de haber cambiado la tecnología de base en la redundancia, pues hace que sea más eficiente, que sea más rápida la basculación y que sea más fácil de instalar. Bueno, veremos eso al detalle, pero esto es una diferencia muy grande en Simplicity, en la última versión. Otra diferencia muy importante es que ahora podemos tener diferentes gestores de eventos, ¿vale? Esto sería el equivalente al scheduler de iFix. Hasta ahora Simplicity tenía un único gestor de eventos y tenía que procesar todos los eventos que saltaran en la base de datos de tags. Ahora, pues no, podemos abrir tantos como queramos dentro de la RAM y la CPU del servidor, y esto nos permite pues tener mucha más capacidad, hacer una gestión de qué eventos yo quiero que se ejecuten en cada uno de estos motores, trabajar en paralelo al final. Vale, entonces, bueno, aquí un poco de detalle, lo quiero pasar rápido para no alargarme mucho, pero sobre el tema de la mejora en la gestión de la configuración, quedémonos con el tema este, ¿no? De que podemos jugar ahora a bascular el sistema para hacer los cambios y luego recuperar el sistema. Y de esta manera, pues hacemos cambios sin provocar afectaciones y sin tener que parar, sin tener que meter un cero en el sistema. Y esto pues nos da, es un problema histórico de Simplicity que ha quedado resuelto. Aquí tenéis un poco más de detalle. Lo dejo para que consultéis las presentaciones cuando las distribuyan mis compañeros. Y si hubiera alguna duda, pues ya sabéis, support@opertec.com, o tendréis también el resto de direcciones de contacto al final de la presentación. Aquí hablamos de lo que decía, el gestor de los múltiples gestores de eventos en Simplicity. Y bueno, y otras mejoras, como decía, a nivel de rendimiento, de distribución de alarmas y de apertura de pantallas. Vale, tenéis aquí el detalle. Insistir en que esto al final es un resumen. Hay más detalle todavía en la documentación técnica de cada producto, que eso también lo podéis consultar. Si nos vamos dejamos los SCADAs y nos vamos a Historian, y bueno, pues aquí también poner en valor la evolución histórica de Historian desde, pues en los últimos 15 años. Historian ha cambiado mucho, especialmente a partir de la versión 7.2 en adelante, es donde se empezó a dar el salto hacia la gestión web de Historian. Y esto fue la punta de lanza hacia lo que luego acabaría siendo Configuration Hub como gestor web centralizado, administrador web centralizado de toda la suite Proficy. Perdón, también decir que Historian es mucho más que un saco donde guardar los datos históricos. Eso lo ha sido siempre y cada vez se está poniendo más en valor ese rol. Si nos vamos a lo que decía de la interfaz web, pues bueno, tenemos un moderno interfaz web de gestión de Historian que puede trabajar solo o dentro de Configuration Hub, y el valor añadido es cuando lo integramos todo en Configuration Hub, y desde ahí pues podemos arrancar y parar los colectores, definir la seguridad de los data stores, crear y quitar tags, etc. ¿Vale? Aquí pues algún ejemplo. Esto también ha sido un cambio. No defino exactamente, doy por hecho que todo el mundo está familiarizado con esto. Si no fuera así, lo podemos hablar en una parte con cada quien, pero Historian puede gestionar desde el servidor los colectores que yo tenga distribuidos en todos los ordenadores que hay fuentes de datos, que hay iFix o Simplicities o servidores OPC de los que yo estoy recolectando. Puedo hacer una gestión remota de todos estos colectores. No necesito ir a cada una de esas máquinas a operarlas cuando yo tenga que actualizar la configuración. Eso es un cambio importante y lo puedo hacer desde la interfaz web. Entonces, bueno, aquí veis todo lo que se puede hacer, y esto es así pues porque hay un diálogo por interfaz REST entre Historian y los colectores que yo tenga en esas máquinas remotas.
Entonces, bueno, ya es un web service y ya no dependemos de tecnología DECOM como en versiones antiguas. Esto ya hace bastantes años que es así y se ha ido, bueno, mejorando la implementación de toda esta gestión en el portal web de Configuration Hub. Aquí pues algunos ejemplos también de más cosas, de más parámetros de configuración que yo puedo gestionar de Historian desde Configuration Hub. Aquí a la izquierda lo veis, esto es un Configuration Hub y yo tengo aquí un sistema Historian y bueno, desde aquí selecciono y veo el estado del sistema y todas las acciones que yo puedo hacer a nivel de buscar alarmas y demás. Novedades más concretas dentro de la versión 2025. En Historian sí que ha habido versión 2025. Bueno, tenemos informes de configuración, unos informes ya precocinados que yo puedo invocar desde Operations Hub, perdón, desde Configuration Hub, según los cuales pues yo puedo pedir listas de aliases, tags que no están registrando actividad y por lo tanto pues no se están colectando. Informes de la calidad de los datos que proceden de los colectores. Bueno, lo veis aquí, una serie de informes que tienen pensado facilitar la tarea del administrador. Pensad que normalmente un único servidor Historian puede llevar varios servidores SCADA, entonces aquí se pueden juntar muchos tags y la gobernanza de Historian pues es complicada para tenerlo todo en la cabeza y tenerlo todo bien estandarizado. Entonces estos informes tienen esa voluntad de ayudar en esas tareas al administrador, así como las queries preguardadas. Yo tengo una interfaz fácil de consulta de los datos historizados para un administrador, ¿vale? Para, pues eso, poder llegar y monitorizar si estoy recogiendo la información bien. Y esto es clave, pues bueno, para hacer una buena gestión del dato, para que lo que yo esté guardando en Historian sea fiable y sea confiable y sea bueno, para luego, si yo tengo que hacer una explotación de estos datos, pues que lo pueda hacer tranquilo, ¿vale? También podemos definir plantillas, es decir, si yo estoy recolectando datos que no vienen de un SCADA Proficy, sino que vienen de otros sitios, con los 15 tipos de colectores diferentes que tenemos, pues bueno, a mí me puede interesar tener una plantilla, y aquí volvemos al concepto de modelo, repetible, ¿no? Es decir, mira, yo estoy leyendo sondas MQTT con el colector MQTT, sondas de temperatura, pues me hago una plantilla de una sonda de temperatura, pues leerá la temperatura, el estado y 4 cosas más, y luego si tengo 100 sondas de temperatura, pues instanciaré esa plantilla, ¿no? Insisto, es el concepto de modelo, pero implementado, ¿cómo afecta a Historia en este concepto de modelo? Luego también poner en valor que en las últimas versiones y en la 2025 especialmente, pues se han desarrollado capacidades para despliegues de Historian en arquitecturas híbridas, donde yo puedo tener un Historian local en una planta, pero luego a mí me puede interesar tener un Historian central que haga de Historians, y ese Historian puede estar en un ordenador también mío o puede estar en Amazon Web Services o en Azure, ¿vale? Entonces, bueno, somos compatibles con estas arquitecturas. Podemos desde comprar ya un Historian en opción cloud no, a lo mejor yo quiero, en el cloud yo tengo ya un data lake de Azure o de Amazon Web Services, pues bueno, yo puedo definir que los colectores Historian o que mi servidor Historian local envíe hacia esa nube datos para que se guarden en esa instancia superior. Y así pues es un despliegue híbrido. Esto se ha trabajado mucho en las dos últimas versiones y bueno, y abre nuevas posibilidades en Historia. ¿Vale? Un ejemplo aquí también rápido, y aquí es la frontera entre Historian y Operations Hub, de cómo se explotan los datos de Historian. Con cualquier licencia de Historian, nosotros podemos gratuitamente utilizar esta aplicación de Operations Hub, solo esta, que es, bueno, es un trending muy evolucionado para consultar los datos que yo tenga en Historian y añadir tags y aprovechar las diferentes interfaces de consulta que tiene Historian. Aquí lo veis que estamos pidiendo el valor cada 30 segundos, el máximo, el mínimo, la media, la desviación estándar, todo esto que mucha gente no utiliza, pero está en todas las versiones de Historian, se puede utilizar y es fácil de utilizar cuando yo ataco Historian con esta herramienta, que insisto, está ya incluida en la licencia de Historian. Si luego queremos hacer cosas más complejas o customizar todo esto más, ya sí que necesitaríamos una licencia de Operations Hub, una licencia completa de Operations Hub, ¿vale? Pero el hecho es que esto es una herramienta clave para sacar todo el partido de Historia.
Bien, nos queda Operations Hub, que es, como os decía, este HMI centralizado, con voluntad centralizadora de todos los productos Proficy. Bueno, lo veis aquí, es un entorno centralizado para construir rápidamente aplicaciones industriales y que se va a nutrir de los datos procedentes de los productos Proficy o de terceros a través de los 4 conectores estándar que veis aquí. OPC-UA, de lectura y escritura, porque nosotros tenemos que poder leer y escribir, MQTT, REST y SQL. Y entonces, bueno, la voluntad de Operations Hub ya desde el principio era que fuese muy sencillo, desde un entorno 100% web, fuese muy sencillo crear y explotar un HMI contra datos OT o IT, ¿no? Y realmente es una ventana única para todo. Esa es la voluntad. Y tiene que ser muy fácil desarrollar las pantallas. Entonces, bueno, se ha pensado que todo sea muy drag and drop, ¿no? De poner una librería de widgets muy rica, con muchas opciones, y luego pues ir arrastrando y soltando cosas y que la cosa pues, bueno, se vaya generando ahí un HMI. Aquí tenéis el timeline, es un timeline más corto, pues porque es un producto que apenas llevamos 5 años. ¿Sí? Ahora vamos a iniciar el 6.º año desde que está dentro de GE. Y las primeras versiones, pues fueron primeras versiones, incipientes, pero bueno, a partir de 2022, cuando ya Operations Hub era capaz de escribir en OPC-UA, pues ya estamos hablando de un producto que ya es algo más que una especie de generador de cuadros de mando y ya empieza a ser un HMI con todas las de la ley, que en buena medida en muchos escenarios puede reemplazar a unas pantallas SCADA, no en todos, pero en muchos sí. ¿Vale? Y ya a día de hoy en la versión 2024 y la 2025, que es la que está actualmente en comercialización, pues es una alternativa muy seria si queremos tener un HMI moderno y potente. Los cambios en la versión 2024 y 2025, y aquí hablar de cambios, bueno, es un producto nuevo. Si alguien necesita que se lo definamos mejor, insistir ahí en que nos dé un toque y concretemos una cita. Pero bueno, si hablamos de cambios, pues hablamos de que el entorno de desarrollo gráfico de las pantallas se cambió en la versión 2024 y se ha optimizado en la versión 2025. Es un entorno gráfico totalmente integrado en Operations Hub, perdón, en Configuration Hub. Y entonces, bueno, pues ya está. Yo desde Configuration Hub gestiono mi historian, mi configuración IFIX y me pongo a hacer pantallas de un HMI con Operations Hub. Pantallas que pueden atacar a ese mismo IFIX o a lo que sea. Entonces, bueno, aquí hablamos de que utilizamos el mismo modelo de clases y objetos que yo pueda tener implementado a nivel de IFIX para crear las pantallas y animarlas. Y, bueno, la construcción de pantallas, como decíamos, drag and drop y de una manera ágil y sencilla. Tenemos 2 maneras de organizar el contenido de una pantalla. ¿Vale? Y uno es un layout que se dice de coordenadas, que es el que se parecería más a un SCADA. Yo voy poniendo mi librería de objetos gráficos y voy dibujando una pantalla con total libertad para ubicar los elementos. Esto es lo que digo que utilizaríamos para hacer pantallas tipo SCADA. Y luego tenemos otra versión que es la que se llama Flex Layout, que yo voy poniendo los elementos y le doy a Operations Hub un criterio para que me los cuadre en columnas y líneas. Y si la pantalla es más ancha, pues me los va a poner en una línea con más elementos. Y si la pantalla es más estrecha, pues o me los estrechará o me hará saltos de línea y lo que me cabía en una única línea, pues me cabrá en 2 o en 3. Eso es ese tipo de gestión flex, que es más pensada normalmente para cuadros de mando y ese otro tipo de aplicaciones. Con eso atacamos un poco a esos 2 casos de uso. Aquí tenemos algún vídeo. De lo que me interesa aquí enseñaros es cómo yo tengo una librería de widgets, pero aquí se está haciendo un widget, ¿no? Con lo cual, mucha flexibilidad. La librería de widgets es muy amplia, puedes hacer muchas cosas, pero si a mí me interesa crear mis propios widgets para acabar de hacerlos a mi manera, pues veis aquí un entorno de gráficos vectoriales donde yo tengo una etiqueta que mostrará un nombre de un valor, un tag name, perdón, una variable con sus unidades de ingeniería y su valor. Y eso yo lo puedo animar y le puedo definir qué pasará cuando me hagan un clic. Y genero unas propiedades que luego cuando yo lo arrastro y lo pongo en una pantalla, como veis aquí, pues van a estar expuestas y yo selecciono mis fuentes de datos en la parte izquierda y arrastro y suelto y voy
vinculando las propiedades de ese objeto gráfico con los datos que yo tengo disponibles. Es así como trabajamos. Es otra manera de trabajar, diferente a la del SCADA. Hay que acostumbrarse, pero una vez la tiene uno por la mano, pues es muy ágil, es bastante sencillo hacer las cosas. Y al final, pues bueno, obtenemos un gráfico como el que veis aquí, que yo voy pinchando en estas etiquetas que he generado en la parte gráfica y en función de lo que yo pinche, pues cambiamos lo que yo estoy mostrando en la parte derecha de la pantalla. Aquí lo vemos un poco más. Es un gráfico de una instalación. Yo defino un periodo un momento en el tiempo y una duración de segundos para cubrir un abanico, ¿no? 60 minutos desde ese punto. Lo selecciono, veo los valores en el esquema y los veo también en el histórico, ¿vale? Porque aquí estamos viendo una pantalla que sería tipo SCADA y la parte historia relacionada. Bueno, es abundar sobre el detalle, ¿no? Y este es un objeto que es parecido al que veíamos antes, que es el gratuito de análisis de datos históricos, pero en una pantalla pues, más evolucionada. En la versión 2025, que es la actual, los grandes incorporaciones es el hecho de que las pantallas ahora ya incorporan scripting. Yo puedo tirar scripting en Python y entonces ya, aparte de arrastrar y soltar datos y pegarlos en los widgets, yo puedo procesar la información. Y eso me sube un nivel en cuanto a flexibilidad de las pantallas y potencia, acercándolas mucho más a lo que sería una pantalla SCADA tradicional. También, bueno, hay mejoras en cuanto a, especialmente en el trend, que es el objeto gráfico este para mostrar los datos de series temporales, pues para mostrar datos futuros, cambiar los filtros, maneras de búsqueda, para hacerlo cada vez más usable. Es el objeto que más utilizamos. Y bueno, y aquí un poco más de resumen de novedades. Aquí ejemplos de cómo son las pantallas hechas con el modo de coordenadas y veis ya pues cómo se va apareciendo en cuanto al detalle y al concepto a lo que pueda ser un SCADA, pero en un escenario de una aplicación 100% web. Tenemos nuevos widgets, tenemos tablas para mostrar alarmas, etcétera. El proceso de binding, que es eso, la relación de las propiedades gráficas de los objetos de pantalla con los datos, pues se han simplificado en la versión 2025 de manera muy importante para arrastrar y soltar y ya no... En las versiones anteriores yo tenía que cargar datos en abstracto y luego ya vería dónde los usaba. Ahora ya podemos cargar los datos y darle forma de una etiqueta y, bueno, se simplifica todo bastante. Aquí tenéis algún ejemplo que voy a pasar rápido porque me queda un minuto y no me quiero alargar mucho más, pero bueno, cuando veáis esta presentación, pues aquí se ve cómo se hace una pantalla, cómo arrastro yo un widget y luego pues cojo datos que tengo ya precargados en la pantalla o los voy a buscar a un historian, como es el caso, selecciono la variable y la suelto y ya queda vinculada a esa variable a este objeto. Ya se detecta pues que es una variable numérica y ya se pone en el parámetro que nos da el grado de pintar el quesito este que vemos ahora. ¿Vale? El scripting, lo que os decía, scripting en Python. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se crean. Nosotros generamos los scripts en el servidor, le definimos un parámetro de entrada o varios y un parámetro de salida o varios. Y entonces dentro pues me pongo a hacer una expresión en Python de que utilice las entradas, haga los cálculos que sea y me dé una salida, como sería una función de código estándar. ¿Vale? Es así como creamos los scripts, definimos aquí entradas y salidas, pico el código en Python y puedo incluso ejecutarlo y ver aquí pues si me da un resultado. Entonces ese script queda aquí registrado en el servidor y luego este script yo lo cargo en una pantalla y bueno, es un objeto más que vincularé con las propiedades y los datos que hay en la pantalla. ¿Vale? Paso rápido. Importante, versión 2025. Notables mejoras en el rendimiento. Aquí tenéis una comparativa, tiempos de resolución de las pantallas, cómo se carga la pantalla por primera vez, cómo se recargan, cómo se actualizan. Se ha mejorado porque como las pantallas cada vez podían ser más complejas y más ricas, en la versión 2024 se observó que bajaba el rendimiento y que los tiempos se estaban alargando demasiado. Esto pues se ha corregido en buena medida en la versión 2025 y se espera que se siga corrigiendo en la versión que salga en el 2026. Y ya estoy, eso es el repaso de producto. Tenemos que hablar de muchas cosas. Simplemente recordaros que los que seáis desarrolladores, los que estáis en ingenierías, poner en valor el programa de Solution Provider,
que es el que nos garantiza que tengamos como desarrolladores acceso a todas las herramientas, formación, recursos para garantizar el éxito de nuestros proyectos, ¿vale? Y insistir que es mucho más que tener unas llaves de desarrollo, sino que es bueno, acceder a todos estos servicios de postventa para integradores que tienes General Electric. Y algo similar si sois cliente final y tenéis un Acceleration Plan. No es bien lo mismo, pero bueno, es importante el valor añadido que supone el servicio postventa, tanto a ingenierías como a clientes finales que ofrece General Electric. Si sois integradores y renováis vuestro Solution Provider en el año que viene, tendréis además que registraros con este enlace en el censo de integradores y con eso pues estaréis presentes en las diferentes páginas web de GE como un integrador homologado y demás. Bueno, nos permite tener un mejor control y un censo y dar un mejor servicio a los integradores. Y además, lo tradicional, tenéis acceso como integradores a todos los recursos de autoformación en la web de GE, que tenéis aquí. Y sobre todo aquí, esta es la web de e-learning. Esta también es para usuarios finales. Si tenéis un Acceleration Plan, podéis ir a esta web y tendréis acceso a diferentes cursos online a videocursos para estar al día de funcionalidades y de novedades, mucho más de lo que hemos podido ver en esta sesión rápida. Y por último, pues bueno, desde Opertec, pues nuestro portal de soporte, donde os atenderemos a todos, tanto si sois Solution Provider o no, dependiendo del nivel del acuerdo de mantenimiento que tengáis con nosotros, pues os podrán asignar más o menos recursos a las incidencias que nos abráis, pero en todo caso, siempre hay voluntad de dar respuesta a todo tipo de consultas desde support@opertec.com y os remitiremos siempre pues, a la documentación online pues, para que tengáis perfectamente documentadas las respuestas a vuestras preguntas y podáis tirar del hilo e investigar luego por vuestra cuenta. Nada más, queríamos hacerlo caber en 1 hora y prácticamente agradeceros a todos el interés. Espero que alguna de estas características y nuevas funcionalidades os haya resonado y que le veáis potencial. Nosotros estamos muy ilusionados de cara al año que viene porque vemos que el software está evolucionando rápido y nos estamos, bueno, pues estamos haciéndonos fuertes en esta posición de liderazgo de GE con toda la suite Prophecy. Y bueno, esperamos tener más novedades para el año que viene, que será un año interesante y estaremos a vuestra disposición para verlas juntos y en caso de cualquier duda, no dudéis en contactarnos. Muchas gracias y estamos en contacto.